Dani Rodari, me encanta. Uy, este es un librazo. Me encantó. Y este también. Este lo amé profundamente. Adiós. No había visto que salió. Qué bueno. Este también me encanta. Bueno. Ah, este. Lo publicamos en Antílope. Buenísimo. Qué lindo. Cuaderno de Faros es un libro que empecé a escribir hace, ¿qué será ya? ¿10 años? ¿11 años? Estaba yo en una cosa que en México se llama la Fundación para las Letras Mexicanas, que tiene un programa de formación de escritores jóvenes. Nos daban una beca para ir a escribir todos los días a una casa muy linda en la colonia Juárez. Y ahí empecé a escribir yo un ensayito. Mi intención original era escribir sobre un viaje que hice cuando era adolescente con mi familia a la costa de Oregon, en Estados Unidos, para visitar a un tío que vivía allá. Y era un pueblito muy lindo que tenía un faro. Y yo estaba leyendo Al faro de Virginia Woolf. Al principio yo solo quería escribir sobre eso, sobre ese viaje y esa lectura. Y me puse a averiguar un poquito sobre los faros de pura curiosidad. Y me enamoré. Claro, en ese viaje yo ya había sentido una gran atracción por el faro, pero fue hasta que empecé a leer de la historia de los faros, de lo que hacían, lo que representaban, y de las miles, millones de historias que había de cada uno de los faros, de cómo eran distintos en cada cultura, en cada lugar, que me enamoré y me obsesioné, y cada que viajaba a algún lugar que tenía costa, yo buscaba los faros, iba a los faros. Y empecé a escribir sobre esos viajes y sobre esta pequeña colección que empecé a hacer de figuras, de referencias, de todo lo que me encontraba yo sobre faros, canciones, libros, cualquier cosa. Ese pequeño archivo y esas crónicas de los viajes que hice fueron lo que terminaron siendo este libro, que es un libro raro. Yo lo llamo ensayo porque a mí es la palabra que más me gusta. Cuando dicen novela, que creo que también puede ser una novela, pero la palabra novela significa novedad. Y la palabra ensayo evoca muchísimas cosas que son las que a mí más me interesan de la literatura. El experimento, el proceso, todo esto es por lo que yo lo llamo ensayo, pero en realidad es medio indefinible. A mí hay muchos libros argentinos que me gustan por eso, porque son imposibles de definir. Cuando era niña yo vivía a las afueras de la Ciudad de México, en un lugar que no aparecía en el mapa. Había un mapa ahí que se llamaba la Guía Roji y mi casa no aparecía. Mi mamá, que dice que ella había sido medio adicta a la televisión cuando era niña y tenía fobia a que yo me volviera adicta a la televisión. Entonces decía que la televisión no llegaba a mi casa. Y yo le creía porque no llegaba nada. Y era mentira, luego descubrí, años después. Pero yo creo que en parte por eso, mi principal modo de entretenimiento cuando era niña era la lectura. Hacía otras cosas, jugaba, tocaba el piano, iba a clases de plastilina. Pero en las noches, todas las noches, leía con mi mamá. Y leí mucho tiempo después de saber leer con ella. Era un momento de compañía, de compartir. Yo creo que ahí empecé a asociar la lectura
con eso, con el afecto, con la convivencia. Y era de mis momentos favoritos del día. Leímos, pues al principio, libros cortos, ilustrados. Después empezamos a leer novelas. Ya fue cuando tenía, yo creo que 11 o 12 años, que me dio por leer novelas de fantasía, de Michael Ende, de Harry Potter. Y ahí mi mamá ya dijo, no, yo esto no entiendo, son demasiados personajes, me confundo con los nombres. Y empecé a leer sola. Pero durante mucho tiempo eso representó la lectura para mí. Y en la escuela, iba a una escuela ahí también a las afueras, pequeñita, que tenía un método que acá quizá también tienen algunas escuelas, que llaman el método Freinet. Parte de ese método era que la maestra nos pedía cada cierto tiempo que escribiéramos un texto libre. Y esos pequeños textos después los imprimíamos, teníamos en los salones imprentas de tipos móviles, y yo me acuerdo perfectamente del primer texto mío que se imprimió cuando tenía unos 5 años, que hablaba de mi gata, Casilda, que el día antes había tenido 5 gatitos. Y así nos decía la maestra, escriban un texto libre, no nos decía escriban un cuento, escriban un relato, escriban un ensayo. Yo creo que para mí desde ese momento la escritura se asoció con el juego, con el gozo y con la libertad. Yo siento que sigo escribiendo textos libres.